Hay algo que ocurre cada año, en miles de iglesias alrededor del mundo, y que la mayoría de los católicos observa con devoción sin comprender del todo lo que está pasando realmente. Una procesión. Una custodia de oro que brilla bajo el sol. Un sacerdote que camina lentamente mientras la gente se arrodilla a su paso. Y tú podrías pensar, es una celebración bonita. Una tradición. Una fiesta religiosa más en el calendario. Pero lo que está ocurriendo ahí, en ese momento exacto, es algo que sacudió a la Iglesia durante siglos. Algo que comenzó con la visión secreta de una monja belga. Algo que fue puesto en palabras por uno de los genios más grandes de la historia. Y hay algo más. Para quienes piensan que todo esto es solo un símbolo, existe un hecho que todavía hoy desconcierta a los científicos modernos. Un tejido. Una sangre. Una evidencia que los laboratorios analizaron y no pudieron explicar. Llegaremos a eso. Y cuando lo hagamos, no vas a poder ignorarlo. Primero, necesitamos responder la pregunta que está en el centro de todo esto. ¿Puede Dios estar realmente presente dentro de un pedazo de pan? Hoy vamos a descubrir lo que realmente sucede en Corpus Christi. Y cuando llegues al final, nunca más vas a mirar la Eucaristía de la misma manera. Bienvenido a El Católico Curioso. Vamos a comenzar con algo que quizás no sabías. Corpus Christi no es simplemente el nombre de una ciudad en Texas. No es solo el título de una celebración del calendario litúrgico. Es una declaración. Es una afirmación. Es una de las verdades más radicales que el catolicismo sostiene. Corpus Christi significa, en latín, cuerpo de Cristo. Y la fiesta que lleva ese nombre existe precisamente para celebrar algo que la razón humana encuentra difícil de aceptar. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, está real, verdadera y substancialmente presente en la Eucaristía. No de forma simbólica. No de forma metafórica. No como un recuerdo o una representación poética. Presente. Aquí. Ahora. En ese pequeño disco blanco que el sacerdote levanta durante la misa. ¿Pero cómo llegó la Iglesia a celebrar esta verdad con una fiesta propia? Para entenderlo, necesitamos viajar a la Bélgica del siglo XIII. Y necesitamos conocer a una mujer cuyo nombre casi nadie recuerda, pero que cambió para siempre la historia de la Iglesia católica. Su nombre era Juliana. Y desde que era una niña pequeña, sentía algo que no sabía cómo explicar. Tenía 16 años cuando sucedió por primera vez. Estaba orando cuando tuvo una visión. Vio a la Iglesia como una luna llena, brillante y hermosa, pero con una mancha oscura en su superficie. Una sombra. Una ausencia. La visión volvía una y otra vez. Finalmente, interpretó lo que Dios le quería decir. A la Iglesia le faltaba una fiesta. Una celebración dedicada únicamente a honrar la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero Juliana guardó silencio durante años. Era una monja. Una mujer del siglo XIII. No tenía poder político. No tenía influencia institucional. ¿Quién era ella para proponer una nueva fiesta a toda la Iglesia? Cuando finalmente fue elegida priora de su convento, tomó la decisión. Le contó todo a su confesor. Su confesor lo llevó al obispo. Y el obispo, en el año 1246, ordenó que se celebrara la fiesta de Corpus Christi en su diócesis, por primera vez en la historia. Una fiesta oficial de la Iglesia había nacido de la visión de una mujer religiosa que durante años tuvo miedo de hablar. Pero la historia estaba apenas comenzando. En esa misma diócesis trabajaba en ese tiempo un joven diácono que conoció la historia de Juliana y quedó marcado por ella. Su nombre era Jacques Pantaleón. Y nadie podía imaginar lo que le esperaba. Años después, ese mismo hombre se convertiría en papa. Tomaría el nombre de Urbano IV. Y en el año 1264, desde el trono de Pedro, ordenó a toda la Iglesia Universal que celebrara la fiesta de Corpus Christi. La visión de una monja adolescente de un convento belga se había convertido en una solemnidad para más de 1.000 millones de personas. Pero el Papa Urbano IV quería que esta fiesta tuviera un himno. Un texto que explicara el misterio con profundidad y belleza. Y para esa tarea eligió al hombre más brillante de su tiempo. Tomás de Aquino era, sin exagerar, uno de los intelectos más extraordinarios que ha producido la humanidad. Teólogo, filósofo, doctor de la Iglesia. Su pensamiento sigue siendo estudiado en universidades de todo el mundo, 800 años después de su muerte. Y lo que salió de su pluma para la fiesta de Corpus Christi fue extraordinario. Escribió el Tantum Ergo, que todavía hoy se canta en cada exposición del Santísimo Sacramento. Y en ese himno puso una frase que sacude la mente, que ante tan grande sacramento, la fe debe suplir la incapacidad de los sentidos. Piensa en lo que eso significa.
No te fíes de lo que ven tus ojos. No te fíes de lo que toca tu mano. Los sentidos no alcanzan para ver lo que realmente está ahí. Para eso está la fe. Y esto nos lleva directamente a la pregunta que muchos se hacen. Que quizás tú mismo te has hecho. ¿Cómo es posible que un pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo? La Iglesia Católica tiene una respuesta muy precisa para eso. Y esa respuesta tiene un nombre que también viene del latín: transubstanciación. Trans significa cambio. Substancia significa sustancia, lo que una cosa es en su esencia más profunda. La transubstanciación es el cambio completo de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Lo que queda de pan y vino son solo las apariencias externas, el color, la forma, el sabor, el olor. Pero lo que esa cosa es en su esencia más profunda cambia por completo. La Iglesia enseña que esto ocurre en el momento exacto en que el sacerdote pronuncia las palabras que el mismo Cristo pronunció en la última cena: Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. No son palabras del sacerdote. Son las palabras de Cristo, pronunciadas a través del sacerdote. Y en ese momento, sobre el altar, algo que los sentidos no pueden detectar ocurre. Corpus Christi es la fiesta que sale a las calles para decirlo públicamente. Y aquí viene algo que muchos desconocen. Porque si piensas que esta creencia es una invención medieval, la historia tiene algo importante que decirte. Alrededor del año 160 después de Cristo, cuando todavía vivían personas que habían conocido a los apóstoles, un filósofo y mártir llamado Justino escribió una defensa de la fe cristiana dirigida al emperador romano. Y en ese texto explicó con toda claridad que los cristianos no tomaban el pan y el vino de la Eucaristía como comida y bebida comunes. Lo que recibían era la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Eso no fue escrito en el siglo XIII. No fue escrito en el Concilio de Trento. Fue escrito hace casi 2000 años. Y antes de eso, San Pablo amonestó severamente a los corintios por recibir el cuerpo y la sangre del Señor de manera indigna. ¿Por qué semejante advertencia si fuera solo un símbolo? ¿Por qué tanto cuidado si fuera solo un gesto de remembranza? La respuesta es obvia. Porque para Pablo, y para los primeros cristianos, no era un símbolo. Pero hay algo más que la historia puede decirte. Algo que los argumentos teológicos no pueden replicar. Y esto es el hecho que prometí al inicio, el que todavía hoy los científicos no han podido explicar. Viaja mentalmente al siglo VIII. Estamos en la ciudad del anciano, en Italia. Un sacerdote está celebrando misa. Pero en su corazón hay algo que lo atormenta, la duda. ¿Es esto realmente el cuerpo de Cristo? ¿O es solo pan? Y en el momento exacto en que pronuncia las palabras de la consagración, algo sucede que lo paraliza. La hostia que tiene en sus manos deja de ser blanca. Se transforma, ante sus ojos, en tejido. En carne humana. Y el vino en el cáliz se coagula en 5 glóbulos de sangre. El sacerdote, tembloroso, da la vuelta hacia los fieles y les dice: Acercaos, hermanos, y contemplad el milagro de Jesucristo. Ese tejido y esa sangre se conservan hasta el día de hoy en la ciudad del anciano. Y en la década de 1970, la Iglesia permitió que científicos independientes los analizaran con los métodos más modernos disponibles. El resultado fue publicado en informes médicos. El tejido era músculo cardíaco humano. Tejido del corazón que en el momento de la muerte estaba bajo una tensión extrema. La sangre era de tipo AB. El mismo tipo sanguíneo encontrado en la sábana santa de Turín. Y lo más inquietante, la sangre tenía las mismas proporciones proteicas que sangre humana viva. Sin conservantes. Sin ninguna explicación científica para su estado de preservación después de más de 12 siglos. Los científicos podían describir lo que encontraron. Pero no podían explicar cómo era posible. Ahora bien, es importante decir algo. Los milagros eucarísticos no son la base de nuestra fe. La fe de la Iglesia descansa en las palabras de Cristo mismo. Los milagros simplemente sirven como signos extraordinarios que apuntan hacia esa verdad. Signos que Dios, en su misericordia, ha permitido para los que dudan. Como lo permitió para Tomás después de la resurrección. Pero si te preguntas por qué millones de personas en todo el mundo se arrodillan ante una hostia consagrada, el anciano es parte de la respuesta. Ahora regresemos a la procesión. Porque hay algo que pocas personas comprenden sobre lo que está sucediendo en ese momento. En los primeros siglos del cristianismo, la Eucaristía era guardada en secreto. Las persecuciones romanas obligaban a los cristianos a celebrar la misa en catacumbas, lejos de miradas hostiles. La procesión de Corpus Christi es lo contrario de ese ocultamiento. Es Jesucristo saliendo a las calles.
Es el Rey Eucarístico recorriendo la ciudad que le pertenece. Es la Iglesia diciendo públicamente, sin vergüenza, nuestro Dios está aquí. Y lo llevamos con nosotros. El instrumento que hace visible la Eucaristía en la procesión se llama custodia. Ese recipiente de oro, frecuentemente en forma de sol, con un vidrio en el centro donde se coloca la hostia consagrada. Una hostia blanca, pequeña, casi invisible, rodeada por rayos de oro que irradian hacia afuera. Como si el sol mismo fuera solo el reflejo de algo más brillante en su centro. Esta práctica comenzó en el siglo XIV. Y los santos la defendieron. Los papas la promovieron. Y en los países de mayoría católica, esas procesiones congregaban a toda la población. Y con todo lo que hemos descubierto hoy, quiero que te hagas una pregunta mientras seguimos avanzando hacia el final. Si Cristo realmente está presente en esa hostia, ¿qué significa eso para la forma en que vives tu fe? El Concilio Vaticano II dijo que la Eucaristía es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. No un elemento más. No un complemento. La fuente. El origen. Y el culmen, la cima. San Francisco de Asís lo expresó de una manera que hiela la sangre. En este mundo no puede ver al Altísimo Hijo de Dios, pero sí puede ver su santísimo cuerpo y sangre. El hombre que hablaba con los pájaros, que abrazaba a los leprosos, que renunció a toda su riqueza por amor a Dios, decía que lo más cerca que podía estar de Dios en esta tierra era en la Eucaristía. Y Santa Teresa de Lisieux lo dijo de una manera que resulta imposible olvidar. Que Jesús no baja del cielo todos los días para quedarse en un recipiente de oro. Baja para encontrar otro cielo, el cielo de nuestra alma. El cielo que está dentro de ti. Eso es lo que Jesús viene a buscar cuando recibes la comunión. Entonces, ¿qué sucede realmente en Corpus Christi? Sucede esto: la Iglesia entera, en todo el mundo, detiene su rutina para salir a las calles y declarar públicamente lo que cree en su corazón. Que el Hijo de Dios, que nació en un pesebre de Belén, que caminó por las orillas del lago de Galilea, que murió en una cruz de madera en las afueras de Jerusalén y resucitó al tercer día, no se fue. Que sigue aquí. Que eligió quedarse en la forma más humilde que se podría imaginar, un pedazo de pan. Que en ese pan está su cuerpo. En ese cáliz está su sangre, junto con su alma y su divinidad. Completo. Entero. Vivo. La próxima vez que estés en misa y el sacerdote levante la hostia consagrada, intenta recordar todo lo que descubriste hoy. Recuerda a Juliana, la monja que tuvo miedo de hablar durante años, pero cuya visión terminó cambiando la historia de la Iglesia universal. Recuerda a Tomás de Aquino buscando las palabras para describir lo indescriptible. Recuerda a los científicos de los años 70 que analizaron un tejido de 12 siglos de antigüedad y no pudieron encontrar ninguna explicación para lo que tenían ante sus ojos. Y hazte la pregunta más importante de todas. Si Cristo realmente está ahí, presente, vivo, esperándote en cada sagrario, en cada misa, en cada comunión que recibes, ¿cómo cambiaría eso tu próxima visita a la iglesia? No tienes que respondérmela a mí. Pero vale la pena que te la respondas a ti mismo. Gracias por acompañarme en este episodio de El Católico Curioso. Si llegaste hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que quiere conocer más. Que no se conforma con la superficie. Que sospecha que detrás de cada gesto de la fe católica hay algo más profundo de lo que parece. Tienes razón. Y seguiremos descubriéndolo juntos.